Y la razón de hacer este video, que suena como el video más típico que puede hacer cualquier escritor en un canal, es porque en la FIL una lectora me hizo una pregunta así como muy directa, que también uno se espera que se la pregunten siempre y casi siempre tiene como una respuesta ya prehecha que contesta siempre, ¿no? Y esta es, ¿cómo se siente cuando te publican por primera vez? ¿Cómo es esa sorpresa? ¿Cómo es esa alegría, no? Entonces yo quería hablar un poquito de eso, porque ustedes saben que yo motivo el acto de escribir en este canal, ¿no? Para mí la literatura, la escritura, ha sido una herramienta increíble de autoconocimiento, de catarsis terapéutica y que me ha dado muchísimas alegrías y me ha ayudado muchísimo a autoconocerme y a crecer, y por tanto es algo que busco compartir con la mayor cantidad de gente posible. Pero han visto que no me centro tanto en el tema de publicar y por el contrario siempre estoy diciéndoles que publicar y escribir son dos procesos distintos y que uno tiene que preocuparse sobre todo, evidentemente, por el tema de escribir. Y no solo porque si no escribes no hay nada que publicar, sino porque la satisfacción de un escritor verdadero, a mi parecer, tiene más que ver con el proceso individual de la escritura que con el tema de publicar, ¿no? De hecho, la palabra publicar, que es hacer público, es simplemente ya poder compartir en un formato aceptado algo que tú ya habías hecho, ¿no? Muchas veces para el momento en que se publica un libro tuyo, tú ya estás en otro libro y ya no estás tan íntimamente conectado con la novela que se está publicando porque ya estás escribiendo otra cosa. Es mi caso, yo siempre estoy escribiendo, entonces para cuando ya estoy platicando de un libro, ya estoy escribiendo otro libro y tengo que estar cambiando de canal en las ferias para poder hablar de esa novela, porque para mí lo importante es escribir. Para mí la felicidad más gigantesca es estar sentada escribiendo y llegar a una buena frase, cerrar un buen párrafo o, bueno, claro, terminar una novela. Creo que hay unas expectativas irreales por parte de los escritores jóvenes de qué es lo que implica escribir y publicar, cuánto tarda, cómo es el proceso y qué significa para un autor, ¿no? Entonces, el tema de este video, que es cómo publicar una novela o cómo logré publicar mi primera novela, tiene que ver con esa idea de que el momento en que te dicen que te van a publicar por primera vez, tú te sorprendes mucho y es como una gran suerte, ¿no? Hay esta idea de que el proceso de ser escritor empieza con la novela que ustedes quieren publicar en este momento y entonces me senté 6 meses, un año o lo que sea, escribí mi novela, terminé mi novela y ya la quiero publicar. Y pues, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo se siente cuando te publican tu primera? Entonces yo les quiero decir que el proceso no es así de simple, evidentemente, ya lo he dicho muchas veces. Pero lo que yo les quiero compartir es que cuando a mí me dijeron que me iban a publicar mi primera novela, no puedo decir que fuera realmente una gran sorpresa. Y les voy a explicar por qué, porque suena muy mal, suena como que soy una soberbia que está diciendo, ay, yo no me sorprendí, ya sabía que era buenísima. No, no es que supiera que era buenísima, pero hay quien ve el acto de escribir y publicar como una cuestión de suerte o de estar bien conectado o de que alguien te descubra o que alguien te haga caso, o en el caso mucho de los escritores adolescentes que me den una oportunidad, ¿no? Como que el mundo no les da una oportunidad. Y yo les quiero comentar que la razón por la que uno no se sorprende de que le publiquen un libro a los 29 años de edad, después de que lleva toda su vida escribiendo, yendo a talleres, entrando a concursos, fracasando, escribiendo más cosas, volviendo a fracasar, yendo a otro taller distinto y haciendo una búsqueda constante de cómo hacer mejor su trabajo, pues es que uno no se debe de sorprender por eso. Es como que una persona se sorprenda en su trabajo de que le den un aumento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues tú estás trabajando todos los días en algo, te estás esforzando, te estás preparando, estudiaste para eso, te matas todos los días, tienes una disciplina, eres autocrítico, tomas clases, te mantienes actualizado, te la pasas leyendo, entras a concursos, lo cual te da una muy, muy buena y útil disciplina de dar cosas por terminado y terminar cuentos, terminar novelas. Y entonces realmente es como que te den un aumento en tu trabajo. Te cae muy bien, te da muchísima alegría, es lo que estabas soñando, es algo que querías, es algo que esperabas, pero es algo que esperabas porque habías hecho todo el camino para llegar hasta ahí. Creo que este es el camino, este camino al que me refiero es el que muchas veces los autores que empiezan no ven.
Y entonces, cuando a mí me preguntan qué se siente cuando te dicen que sí por primera vez, se siente increíble. Por supuesto que se siente increíble. Y cada vez que una editorial a mí me da una oportunidad de volver a hacer público mi trabajo, se siente increíble. Pero yo para este momento no puedo sorprenderme absolutamente de que alguien considere que algo que yo he hecho con mucho esfuerzo y no nada más con buena suerte o con esta idea de talento nato que no existe, sino con el mismo esfuerzo con el que un ingeniero estudia su carrera de ingeniería y trabaja 10 años en ingeniería y entonces de repente le dan un aumento y dice, pues, qué padre que alguien se haya fijado en cómo me he esforzado y en lo bien que hago mi trabajo, pero pues para eso llevo trabajando estos 10 años, ¿no? Entonces, el camino para mí siempre fue muy claro. Yo siempre supe que iba a ser escritora y cuando digo siempre es desde que tengo memoria, desde los 7 o desde los 8 años, mis primeros libritos que mis papás súper apoyadores me llevaban a engargolar a la papelería o que yo cosía con una aguja o que mandábamos mecanografiar, perdón, me estoy enfermando de gripa. Eso empezó desde muy temprano, ¿no? Entonces, para mí sí había una vocación. Quiero decir, el oficio me llamaba, ¿no? Con esto quiero decir que nací con un talento nato y que entonces alguien descubrió mi talento o que tuve buena suerte. No creo en ninguna de esas dos cosas. Yo soy muy ñoña, soy muy trabajadora y desde que entendí cuál era el camino del escritor, mucho por ayuda de mi papá y de otras personas a mi alrededor, con las que yo veía que ser escritor era un trabajo parecido a otros trabajos. O sea, había que hacer una serie de cosas para llegar a cumplir el sueño de tener este aumento o de tener esta oportunidad de publicar. Les vuelvo a repetir esto que he dicho en otros videos. Yo nunca hubiera concebido a los 15 años que a mí alguien me iba a publicar a esa edad algo. Jamás. Porque daba por hecho que lo que yo escribía en ese momento era el inicio de unos muchos y muy largos años de prácticas de literatura para llegar a escribir algo que valiera la pena. Sí había una autocrítica en ese sentido, sabiendo que no, lo primero que yo escribía ya iba a ser bueno. Siento que falta mucho de eso hoy, entre muchos autores jóvenes que piensan que decidieron escribir a los 15 años, como yo decidí escribir a los 10 años, y que simplemente por decidir ser escritores ya son escritores y buenos, y que todo lo que se escribe está destinado a ser publicado. La mayoría de lo que se escribe no está destinado a ser publicado, y la mayoría de lo que es publicado ha pasado por procesos muy largos de concepción por parte del artista, de corrección, de estilización, de decidir que no sirve y que hay que cambiar todo el tiempo verbal o todo el narrador. En fin, entonces este proceso, este camino que yo desde que era niña o adolescente entendí que yo iba a caminar, es el camino que siento que no ven muchos autores jóvenes y que es lo que les quiero compartir hoy, aunque sea muy crudo y muy rudo y los desmotive. A los que desmotive esto, pues quiere decir que no son escritores verdaderos, porque los escritores verdaderos escriben porque quieren escribir, no escriben porque necesitan los aplausos de la gente desde los 15 años, escriben porque creen que algún día van a llegar a hacer algo que valga la pena compartir y publicar. Y entonces cuando eso pase, después de que hayan trabajado en esto muchos años, no les va a sorprender tanto que alguien les dé la oportunidad porque ya van a saber y van a tener la autocrítica de saber que lo que lograron ya tiene una calidad mínima aceptable para mandarlo a una editorial, que de nuevo, lamentablemente esto no pasa mucho, muchos de ustedes hacen eso a los 15 años y después, cuando no tienen respuestas favorables, se decepcionan y se retiran del camino del escritor, que es mucho más largo que un año o 2 años. ¿Qué pasa? Que entendemos que un ingeniero estudia la carrera de ingeniería para ser ingeniero y claro, no hay una carrera de escritor per se, ¿no? No puedes decir, quiero ser escritor, voy a estudiar la carrera escritor y entonces eso te garantiza que vas a ser escritor y que vas a ser bueno y que vas a publicar. No existe eso como existe con otros oficios en donde uno sabe muy claramente a dónde ir a buscar trabajo, ¿no? La carrera de escritor, el camino de escritor empieza desde la edad en que uno se da cuenta, puede ser a los 15, puede ser a los 40, y empieza el camino desde que te sientas a escribir. De ahí que haya un límite de tiempo para cuando uno ya esté listo para publicar, pues evidentemente depende del trabajo de cada quien y la publicación depende mucho de factores externos que no tienen que ver siempre con las necesidades de los autores y de qué quieren expresar, sino con necesidades comerciales, con cosas que están de moda y que nosotros no podemos como escritores controlar y que por tanto no pueden determinar lo que escribimos.
El escritor escribe porque tiene la necesidad de escribir. Y después busca compartir porque está en nuestra naturaleza narcisista querer compartir lo que escribimos, ¿no? Y eso está bien, yo acepto eso y lo he admitido 1000 veces. Claro que hay ganas de publicar. El tema es que el camino que empieza con quiero ser escritor, no con quiero publicar una novela, empieza con quiero ser escritor. Quiero ser escritor. ¿Qué tengo que hacer para ser escritor? Tengo que leer un montón. Si puedo entrar a clases o a algún taller en donde me ayuden con ejercicios que me ayuden a afinar mis habilidades literarias, lo voy a hacer. Si hay un concurso en mi primaria, secundaria, preparatoria, universidad, de cuento, de poema, de ensayo, de novela o el género que sea que me interese, voy a entrar a todos. Voy a dedicarle tiempo específico de mi rutina a eso por la satisfacción que a mí me da, no esperando que la gente me aplauda. Voy a tratar de ser autocrítico sabiendo que eso me va a hacer sufrir porque la literatura está unida a nuestra autoestima. Voy a tratar de leer con ojos críticos lo que yo escribo, corregirlo, editarlo, tirarlo a la basura cuando no sirve, repetirlo cuando es un ejercicio valioso, y eso va a tomarme años. Y después voy a terminar una primera novela y casi seguro esa primera novela de los 15 años no va a ser algo que va a estar listo para ser publicado, simplemente porque no hay ni la experiencia de vida ni la experiencia como escritor para que eso esté listo. ¿Qué tiene que entusiasmarte a ti como escritor? El hecho de tener por delante toda una vida de escribir, independientemente de quién lo lea. Eso es lo que a mí me hace feliz, escribir. Yo escribo muchísimo, aunque no todo lo que escribo está destinado a ser una novela ni está destinado a ser publicado, porque me da placer escribir. Punto. El escritor tiene que escribir. Lo siguiente es otro apartado que no siempre va a depender de ustedes. Entonces, ¿por qué no me sorprende que me hayan dado una oportunidad para publicar? Porque para el momento en que yo llevé la novela que me publicaron, ya había escrito otras 3 novelas que habían sido rechazadas. Ya había entrado de verdad a 23 concursos o 25 concursos a lo largo y ancho de la ciudad, del país, perdón, y de muchos otros países. Yo mandé cuentos para participar en concursos de Uruguay y de España y de todas partes del mundo, simplemente para tener la disciplina de terminar cosas. Entonces, la carrera del escritor la podemos ver como que tenemos una montaña en el fondo del horizonte, ¿no? La montaña, la cima de la montaña sí puede ser publicar, pero el camino que vamos a caminar hasta la montaña y para empezar a subir es un camino que nos debe de apasionar. Es el camino de convertirse en escritor, es el camino de aprender, es el camino de leer, es el camino de ir abriéndonos nosotros mismos las oportunidades. Aquí lo que muchas veces falta es entender cuál es ese trabajo previo que se va a requerir para escribir algo que pueda ser considerado publicable. Y eso es algo que siento que mucha gente no tiene acceso a saber cómo es este camino, ni qué tienen que hacer. Entonces creen que con sentarse a escribir una novela, alguien les debía de dar una oportunidad. Y déjenme que les diga que este mundo es igual de cruel y de difícil que todos los demás mundos, ¿no? No hay concesiones para la gente que no trabaja. Hay que trabajar duro. Hay que llegar hasta la montaña y después empezar a subirla. Y el camino desde me siento a escribir hasta las faldas de la montaña es suficientemente largo como para que se vaya filtrando la mayoría de la gente que en realidad no tenía la pasión de la escritura. Y eso le pasa a muchos de ustedes en el camino. Y está bien, y resulta que encontraron su pasión en otro lado o que no tenían la madera para aguantar la cantidad de frustraciones que hay en el camino de aquí a la montaña, ¿no? A mí me pasó cuando me publicaron por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez, que estaba en las faldas de la montaña, porque uno luego se pone otras montañas, siempre hay más sueños y más objetivos que cumplir, y dices, wow, ni siquiera me di cuenta y ya había llegado a las faldas de la montaña. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que no me di cuenta? Porque estaba disfrutando el camino, porque estaba caminando el camino hacia convertirme en escritora. Entonces, de repente te das cuenta de que ya estás ahí, pero el camino lo caminaste. Y el camino es el camino de los concursos, el camino de los fracasos, el camino de pedir las becas y que no te las den y seguir escribiendo, el camino de leer un montón de libros maravillosos y compararte contra ellos y pensar que no sirves y luego volver a encontrar dentro de ti esa vocación o ese ánimo o esa pasión que te obliga a seguir escribiendo a pesar de todo, porque está dentro de ti, porque las historias las tienes dentro de ti y tienen que salir. La primera vez que pones un punto final
y te sientes orgulloso y la dejas descansar y 6 meses después la vuelves a leer y dices, no es tan buena como yo creía. Y después de 10 años, de repente un día amaneces y dices, pues esto sí es tan bueno como yo creía. Esto sí es algo que de mis lecturas, de lo que yo he leído, puedo decir que lo puedo ver entre esos libros. O sea, ya tiene una calidad. Muchos de nosotros a los 15 años no podemos tener esta autocrítica. No podemos tener la experiencia de vida que nos permita decir si sí es bueno o no es bueno. Por eso nos metemos a clases, por eso nos metemos a talleres, para que nos digan por dónde mejorar, para seguir leyendo, que nos recomienden lecturas que nos van a servir, para toparnos de repente con un maestro, con una maestra, con un mentor, con alguien que se toma la molestia de decirnos, ah, ¿tú crees que ya llegaste a la montaña? No, papacito, no, mamacita. Esto no es la montaña está allá. Tú ya te compraste las botas para empezar a escalar, perfecto. Tú ya tienes la mochila para empezar a escalar, perfecto. Todo eso son herramientas que van a hacer que algún día llegues. Yo no digo que no se pueda llegar. Lo que digo es que el camino es lo que importa, igual que en la vida, ¿no? Si tu meta es ser millonario, pero odias lo que haces, pues tal vez un día sí vas a llegar a la cima de tu montaña, pero el camino va a haber sido terrible para ti. Entonces aquí lo importante siempre va a ser el camino que caminas para llegar a tu montaña. Entonces tu montaña es ser un escritor bueno y escribir una novela o un conjunto de cuentos o lo que sea de buena calidad. No va a pasar de la noche a la mañana, porque nadie nacemos con un talento nato para la herramienta de las palabras. No hay dones gratuitos, no hay favores gratuitos. Hay, claro, para algunos sí hay nepotismo, para algunos sí hay tener conexiones y entonces entrar más fácilmente a una editorial, pero a nosotros no nos tiene que importar eso, nos tiene que importar trazar el camino hasta nuestra montaña. Nuestra montaña es nuestro viaje personal, nuestra montaña es nuestra vida como escritores y lo que nos tiene que importar es ser mejores escritores, es ofrecernos a nosotros mismos como primeros lectores de lo que escribimos algo de calidad, algo que nosotros pongamos punto final y digamos, wow, de esto sí que estoy orgulloso, esto es lo mejor que puedo hacer hoy. Y es mejor que lo que hice ayer, porque ya mejoré, porque ya leí más, porque ya escribí más, porque ya corregí más, porque ya me dijeron por dónde, porque ya tuve críticas positivas, críticas negativas, porque ya me hice a la manera de tener una rutina, aunque tengo otro trabajo, aunque tengo familia, aunque tengo otras tareas. Todo eso es el camino, ¿no? Entonces, ¿qué se siente cuando te publican por primera vez? Se siente increíble, claro, porque lo que pasa es que volteas hacia abajo y dices, ¡ay! Ni me di cuenta de cómo estaba disfrutando el camino y de todo lo que me daba, de que había llegado ya a las faldas de mi montaña. ¡Qué increíble! Estoy aquí. Estoy aquí y ¿sabes qué? Pues de repente, pues sí puede parecer que me lo merecía porque hice un montón de trabajo para llegar aquí. Entonces el montón de trabajo no es un mes, no es 2 meses, no es un año, no son 2 años. En mi caso han sido ya cerca de 20 años de escribir todos los días y de tener una disciplina bastante férrea. Ya les he dicho que soy muy ñoña, no me perdono errores, no me perdono tiempos de descanso de no escribir, porque sé que es un oficio que se tiene que estar todo el tiempo ejerciendo para mantenerse vigente. Y uno, para mantenerse vigente, tiene que estar leyendo, tiene que haber leído clásicos, porque por alguna razón son clásicos. No puede decir, ay, pues a mí me gusta leer el TV Notas y pues eso también son letras, y entonces yo de ahí, y entonces ya escribí una novela, y entonces, ¿por qué nadie me la publica? Todos esas decepciones y esas frustraciones que se tienen antes de los 25 años de edad como mínimo, son maneras del mundo en que te está diciendo, pues todavía no has llegado a la montaña. Entonces, síguele si el camino por el bosque que escogiste te sigue gustando. Y aunque te sigas tropezando, y aunque te sigas topando con animales salvajes en el bosque, te caigas en charcos, te llueva, te enfermes, te rechacen, te salgan árboles encantados y te den zapes con sus ramas en la cara, si tu montaña sigue siendo la montaña que quieres alcanzar, vas a seguir caminando hacia allá y lo vas a disfrutar. Y no te va a importar tanto como parece ahorita a los 15 años, ni el rechazo de los demás ni las críticas. Igual que para un abogado, cuando tiene un mal día de trabajo, pues tiene un mal día de trabajo, pero él tiene que seguir trabajando. Siento que no hay una conciencia real de cómo es el trabajo de un escritor que quiere vivir siendo un escritor. Y vivir siendo un escritor, sí tenemos que pensar que es un poco
como los demás trabajos, a veces más ingrato económicamente, a veces más difícil. Hay un camino que uno elige cuando decide hacer esto, y el camino implica todo esto que les conté. No quiero desanimar a nadie, por el contrario, lo que quiero decirles es que lo importante es la travesía por ese bosque. Es un bosque encantado, es un bosque peligroso, es un bosque maravilloso, lleno de cosas, lleno de animales, lleno de naturaleza, y uno se puede regresar cuando quiera. Y uno puede tomar otros caminos cuando quiera. Pero la montaña está ahí, y por más atajos que tomes, si quieres llegar a ella, tienes que hacer la chamba. Entonces, pónganse a hacer la chamba. Pónganse a hacer la chamba. Disfruten de su bosque personal, ¿no? Hay algo de buena suerte, pero hay mucho de trabajo, y mucho de persistencia, y mucho de necedad, y mucho de tener los pies llenos de callos. Así que, a escalar, chicos.